Lo primero que Lucía sintió aquella mañana de sábado no fue la tenue luz del sol que se filtraba por la rendija de las cortinas, ni el aroma a café que ya emanaba de la cocina, que en otros tiempos la habría hecho sonreír. Lo primero que sintió fue un peso real, físico, que parecía oprimirle el pecho y hundirla aún más en el colchón, como si la gravedad hubiera decidido concentrar toda su fuerza en su cuerpo. Era una sensación que se le había vuelto terriblemente familiar en las últimas semanas, una compañera constante desde que abrió los ojos hasta el momento en que, exhausta, por fin logró conciliar el sueño. Permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, intentando negociar consigo misma otros 5 minutos de inconsciencia, un breve respiro de la realidad que la esperaba fuera de aquella habitación. Sabía exactamente lo que encontraría abajo: a su madre, probablemente con sus tías, Marta e Inés, en otra de sus reuniones de planificación. No la llamaban así, supuesto. Usaban palabras como cuidar, organizar, hacer lo correcto para todos. Pero para Lucía sonaba como un consejo de guerra donde ella era el territorio a conquistar y dividir. Ya se oía el susurro de las conversaciones, un murmullo constante que se mezclaba con el tintineo de los cubiertos sobre los platos. Era el sonido de su vida reescrita por otros. Lentamente se llevó la mano al vientre, por encima de su pijama de franela. Todavía no había un bulto visible, pero lo sentía. Una presencia sutil, un cambio interno que era suyo y de nadie más, pero que se había convertido en el centro de un huracán que amenazaba con destruirlo todo. Era una sensación tan contradictoria, un pequeño milagro secreto que se había convertido en una vergüenza pública, una bomba de relojería que su familia intentaba desactivar desesperadamente, sin importar quién saliera herido en el proceso. El olor a café se hizo más intenso y con él llegaron las náuseas. No eran solo náuseas matutinas, era una enfermedad del alma, una profunda repulsión por la farsa que la obligaban a vivir. Hoy era el día. Hoy vendría a cenar Ricardo, el primo lejano al que apenas conocía, a quien el mundo pronto consideraría el amor de su vida y el padre de su hijo. El solo pensamiento de su nombre le revolvía el estómago. Finalmente se obligó a incorporarse en la cama, y el mundo le dio vueltas por un instante. La habitación, que una vez había sido su refugio, ahora parecía una celda. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero todo parecía diferente, como cubierto por una fina capa de polvo gris de tristeza. Se miró en el espejo del tocador y apartó la vista rápidamente. No quería enfrentarse a la chica que veía allí, con los ojos hundidos y una palidez que el maquillaje ya no podía ocultar. Bajar esas escaleras fue lo más difícil del día. Cada paso se sentía como un paso hacia el cadalso. Al llegar a la cocina, la escena era exactamente como la había imaginado. Estaba junto a la estufa, Elena, con una postura rígida que delataba su ansiedad. Sus tías, sentadas a la mesa, con tazas de café en las manos, parecían 2 generales inspeccionando el mapa de batalla. La conversación cesó en cuanto entró. Un pesado silencio invadió la habitación, roto solo por el siseo de la cafetera. «Buenos días, hija. ¿Has dormido bien?», preguntó Elena sin darse la vuelta. La pregunta no esperaba una respuesta sincera. Era parte del guión. «Buenos días», murmuró Lucía, acercando una silla y sentándose lo más lejos posible de sus tías. La tía Marta, la mayor y más dura de las dos, la miró de arriba a abajo. «Tienes que comer bien, Lucía. Ya no comes solo para ti». La frase, pronunciada con un tono de falsa preocupación, era como un cuchillo afilado, un recordatorio constante de su error y su responsabilidad. La tía Inés, más suave pero igualmente cómplice, simplemente esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos.
Tu primo Ricardo llamó. Está muy emocionado por esta noche. Dijo que traerá tu postre favorito. La mención de Ricardo hizo que el pan que Lucía intentaba tragar se sintiera como aserrín en la boca. Simplemente asintió, incapaz de articular palabra. Sus ojos se fijaron en una miga en el mantel, un pequeño punto en un universo de mentiras. Fue allí donde se concentró, intentando no gritar, no llorar, no arruinarlo todo. Siguieron hablando, discutiendo el menú de la cena, qué ropa debería llevar Lucía. Algo bonito, pero discreto, no demasiado llamativo, cómo debería comportarse. Hablaban de ella como si no estuviera presente. Era una espectadora de la planificación de su propia vida. Y entre todas esas palabras, el nombre que realmente importaba, el nombre del padre de su hijo, flotaba en el aire como un fantasma, intocable, prohibido. Su ausencia era la presencia más fuerte en aquella cocina. Las horas después del desayuno se prolongaron con una lentitud insoportable. El sábado, que debería haber sido un día de descanso, se convirtió en un largo y silencioso ritual de preparación para la farsa de la noche. La casa, normalmente silenciosa, bullía con una energía nerviosa y contenida. Su madre y sus tías se movían con una eficiencia militar, limpiando superficies que ya estaban impecables, ajustando cuadros en la pared, puliendo la cubertería que solo se usaba en ocasiones especiales. A Lucía la reclutaron para pequeñas tareas mecánicas, como doblar servilletas de lino y arreglar las flores en el jarrón de la sala. Cada gesto parecía surrealista. Sus manos doblaban la suave tela blanca, pero su mente estaba a 1000 millas de distancia. Se sentía como una extra en el set de su propia tragedia. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras limpiaba el polvo de una estantería en la sala, su teléfono celular, olvidado en el bolsillo de la bata que aún llevaba puesta, vibró. Su corazón dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en la estantería para mantener el equilibrio. Se le cortó la respiración. Sabía quién era antes incluso de mirar. El nombre Marcos apareció en la pantalla. El nombre prohibido. El nombre que no se pronunciaba entre esas paredes, sino que estaba grabado en cada célula de su cuerpo. Un pánico gélido la recorrió. Su madre estaba en la habitación contigua. Un sonido, una palabra, y todo habría terminado diferente, quizás peor. Con dedos temblorosos, rechazó la llamada, presionando el botón rojo con una fuerza innecesaria. Luego, silenció el teléfono y lo guardó en su bolsillo, como si fuera la prueba de un crimen. ¿Qué quería? Sabía del plan. Sabía que en cuestión de horas estaría sentada junto a otro hombre, fingiendo ser la feliz novia. Su familia le había asegurado que habían hablado con él, que había acordado que el acuerdo era la mejor solución para todos, especialmente para la niña. Pero ahora, al ver su nombre en la pantalla, la duda la carcomía. Habría sido otra mentira para asegurar su cooperación. La urgencia de correr a su habitación, cerrar con llave y devolver la llamada era casi insoportable, un dolor físico en el pecho. Pero no lo hizo. Se quedó allí, paralizada, escuchando el sonido de su tía aspirando la alfombra. Cada movimiento suyo era un ancla que la ataba a ese piso, a esa casa, a esa mentira. El clímax de los preparativos llegó alrededor de las 6 de la tarde. El olor a carne asada que salía del horno ya llenaba todas las habitaciones. Un aroma que debería haber sido acogedor, pero para Lucía era sofocante. Su madre entró en su habitación sin llamar, sosteniendo un vestido en una percha. Era un vestido azul marino intenso, de tela fluida y corte holgado. «Ponte esto», dijo con voz monótona. No era una sugerencia, era una orden. Elena extendió el vestido frente a Lucía, evaluándola con una mirada crítica y calculadora, como si ajustara el vestuario de una actriz antes del tercer acto. Es perfecto, elegante, pero discreto. Nadie sospechará nada.
Lucía no dijo ni una palabra. La energía para discutir la había abandonado por completo durante todo el día, dejando solo un cascarón vacío y obediente. Cogió el vestido y fue al baño a cambiarse, sintiendo la mirada de su madre en la espalda a cada paso. Mirándose al espejo, vestida con la prenda elegida para ocultar su secreto, apenas se reconoció. La chica parecía mayor, más cansada, una desconocida. Poco antes de las 7, la familia se reunió en la sala para recibir las últimas instrucciones. Incluso su padre, una figura casi silenciosa y ausente de la mayor parte de la planificación, estaba allí de pie junto a la chimenea, con una expresión cargada de decepción y resignación. «Haz lo que dijo tu madre, Lucía», dijo con voz grave. «Es por el bien de esta familia». Su madre repasó el guión una última vez. «Recuerda, debes sonreír. Tócale el brazo de vez en cuando. Ríete de sus chistes, aunque no sean graciosos. Míralo como si lo adoraras. Todos confirmaremos la historia de que se reencontraron en la fiesta de Año Nuevo del primo. Vete, no olvides los detalles». Cada instrucción era un clavo más en su ataúd. El aire se volvió denso, cargado de expectación. Y entonces, un sonido rompió el tenso silencio de la casa. El timbre. Un sonido claro y agudo resonó por todas las habitaciones. Había llegado. Ricardo estaba en la puerta. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. El corazón de Lucía se detuvo y luego latió a un ritmo frenético e incontrolable. Un deseo salvaje de correr, de encerrarse en su habitación y no volver a salir, la agarró. Pero sus pies permanecieron firmes en el suelo. Las miradas de su madre, su padre y sus tías se volvieron hacia ella. Eran miradas que exigían, que imponían, que no dejaban escapatoria. El espectáculo tenía que comenzar. En cuanto sonó el timbre, fue como si se hubiera activado un interruptor en su familia. El rostro tenso e irritado de su madre se desvaneció, reemplazado por una sonrisa amplia y radiante, una máscara de alegría tan bien forjada que, por un segundo, pareció casi real. «Yo abro», anunció con forzada vivacidad, caminando hacia la puerta con una ligereza que Lucía no había visto en meses. Cuando la puerta se abrió, la farsa comenzó oficialmente. Allí estaba, Ricardo. Parecía más bajo y más joven de lo que recordaba de las raras reuniones familiares del pasado. Vestía una camisa de vestir que parecía un poco ajustada de hombros y sostenía, con incómoda rigidez, un ramo de rosas y una pequeña caja de bombones. Sus ojos parecían recorrer la habitación con nerviosismo, evitando posarse en nadie por más de un segundo. No parecía un salvador ni un villano. Parecía simplemente un joven asustado, lanzado al centro de un escenario sin tener ni idea de cuál era su papel. «Ricardo, cariño, me alegra tanto que estés aquí. Pasa, por favor». La voz de su madre era pura miel. Lo jaló adentro con un gesto exagerado y se volvió hacia la sala. «Mira quién está aquí, Lucía». Era una orden para que se pusiera de pie y cumpliera su parte. Cada músculo de Lucía protestó, pero obedeció, moviéndose como una autómata. El corto trayecto hasta la puerta le pareció una maratón. Ricardo le ofreció las flores. «Son para ti», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Le temblaban tanto las manos al tomar las flores que los pétalos se tambalearon. «Gracias», logró decir, la palabra raspándole la garganta. No podía mirarlo a los ojos. El aroma de las rosas era dulce y empalagoso, mezclándose con la tensión del aire. «Cariño, ahora ¿no vas a abrazar a tu prima?», insistió su madre con un codazo verbal. El abrazo fue lo más extraño de todo. Duró quizá 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Sintió la textura áspera de su camisa, el aroma de su perfume barato y, debajo de todo, un calor corporal que la hizo querer retirarse de inmediato. Era una intimidad falsa y coreografiada, y cada segundo era una pequeña traición a sí misma.
En cuanto se apartó, sus tías y su padre lo rodearon, bombardeándolo con alegría artificial, preguntándole por el viaje, el trabajo, el tiempo, cualquier cosa para llenar el peligroso silencio que Lucía creaba con su pasividad. Se sentaron a la mesa, un campo de batalla camuflado por manteles de lino y porcelana fina. Lucía estaba estratégicamente posicionada entre Ricardo y su madre, prisionera flanqueada por sus captores. El tintineo de los cubiertos era la banda sonora de su pesadilla. No podía comer. La comida, preparada con tanto esmero, le parecía ceniza en la boca. Simplemente se movía un trozo de patata de un lado a otro en el plato, rezando para que nadie se diera cuenta. Fue la tía Marta quien comenzó a construir la mitología de la pareja. «Sabes, Ricardo, recordaba el otro día, cuando eran niños, siempre la perseguías en el patio de la abuela. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Que el destino los volvería a unir de una forma tan hermosa». Todos en la mesa, excepto Lucía, sonrieron y asintieron, como un coro bien ensayado. Su madre añadió: «Es verdad, siempre fue tu favorita». Eran mentiras, fragmentos de recuerdos distorsionados o completamente inventados para crear los cimientos de esta gigantesca farsa. Lucía sintió una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. Era la náusea de esta realidad paralela que estaban creando a la fuerza. Ricardo, por su parte, interpretó su papel con una torpeza casi conmovedora. Asintió, ofreció sonrisas tímidas y añadió detalles vagos. «Sí, lo recuerdo. Siempre era muy callada». La miró directamente y por una fracción de segundo sus miradas se cruzaron. Lucía no vio malicia en sus ojos, vio confusión, tal vez incluso un atisbo de lástima, y eso, de alguna manera, lo empeoró. Si fuera un monstruo, sería más fácil odiarlo. Pero solo era un peón en este juego, igual que ella. La jugada maestra vino de su madre. A mitad del postre, se volvió hacia Lucía con una sonrisa mordaz. «Hija, ¿por qué no le cuentas a Ricardo cómo te sentiste al volver a verlo en la fiesta de Bete? Me dijiste que te sorprendiste tanto que casi se te sale el corazón del pecho». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas estaban fijas en ella. Era una prueba, una trampa. Sentía que la sangre le abandonaba el rostro. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Parecía que le habían succionado el aire de los pulmones. Se aclaró la garganta. Fue una sorpresa», consiguió decir con voz débil y temblorosa. «Una buena sorpresa». Las palabras sonaron falsas incluso para ella. El eco hueco de una mentira que la consumía por dentro. Tras pronunciar Lucía esas palabras vacías, ¡qué grata sorpresa! Un alivio colectivo pareció invadir la mesa. Sus tías y su madre retomaron rápidamente el hilo de la conversación, riendo un poco demasiado fuerte, llenando el vacío que ella había creado. Empezaron a hablar del futuro, de cómo Ricardo, como ingeniero, podría conseguir un traslado más cerca, de una casita con un jardincito donde su nieto pudiera jugar. Construían un futuro de mentiras con la misma facilidad con que discutían el pronóstico del tiempo. Lucía se distrajo. Su mente era una nube de estática. Se arriesgó a mirar a Ricardo de reojo. Y lo que vio la sorprendió. Él no participaba de su euforia, ni siquiera los miraba. Tenía la cabeza gacha, la mirada fija en sus manos, firmemente apretadas sobre el regazo. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su mandíbula que contradecía toda la alegría forzada que lo rodeaba. Parecía profundamente infeliz y entonces, mientras su madre describía con detalle un posible diseño de vestido de novia, algo clásico por supuesto, nada demasiado sofisticado, Lucía lo vio, un movimiento casi imperceptible. Ricardo negó con la cabeza, una vez, sutil y discretamente. Fue un gesto diminuto que duró menos de un segundo, y si hubiera parpadeado,
se lo habría perdido. Pero no lo hizo, y ese pequeño movimiento la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Para quién era ese gesto? ¿Había sido para ella? Una señal secreta, una admisión silenciosa de que él también estaba en ese infierno contra su voluntad. O estaba delirando, proyectando su propia desesperación en la primera grieta que encontraba. La duda la mareó. Por un instante, una chispa de algo que no era exactamente esperanza, sino quizás soledad compartida, la reconfortó. Pero entonces, el miedo regresó, más fuerte. Si él también era un prisionero, ¿quién tenía el control? ¿Qué clase de trato lo había puesto allí, en esa silla, esa noche? De repente, una punzada aguda, un calambre agudo le recorrió el estómago. Fue puramente instintivo. Su mano voló al lugar, presionando ligeramente. El movimiento no pasó desapercibido. Su madre, Elena, lo vio al instante y una sonrisa cómplice y terriblemente petulante se dibujó en sus labios. «Ah, parece que alguien está alterado ahí dentro», dijo, mirando a sus hermanas y luego a Ricardo. «Debe estar sintiendo que papá está cerca». La palabra «papá» salió de su boca y golpeó a Lucía con la fuerza de una bofetada. Jadeó en busca de aire, esa palabra asociada al hombre equivocado, en el contexto equivocado, fue la mayor violación. Fue la gota que colmó el vaso. La combinación de dolor físico, confusión por el gesto de Ricardo y esa frase profana que había pronunciado su madre hizo que algo dentro de Lucía se rompiera. Ya no podía respirar. Las paredes del comedor parecieron cerrarse sobre ella y los rostros sonrientes de su familia se contorsionaron en máscaras grotescas. El sonido de su propia sangre, latiendo en sus oídos, ahogó la conversación. Con un movimiento repentino e irreflexivo, apartó la silla. El sonido de la madera raspando contra el suelo fue un rasguño violento contra la tela cuidadosamente cosida de esa noche, y todos guardaron silencio. Sus miradas asustadas se volvieron hacia ella. «Yo no me siento bien», logró decir, con la voz entrecortada, un susurro. Sin esperar respuesta, sin mirar a nadie a la cara, dio media vuelta y huyó. No corrió, sino que caminó tan rápido que era casi un trote, cruzando la sala a ciegas, buscando solo una salida de ese ambiente sofocante. Sus pies la llevaron a la cocina, el único lugar que parecía ofrecerle un refugio momentáneo. Se apoyó en la fría encimera de mármol, jadeando, intentando respirar. Pero la paz duró poco. Oyó los pasos rápidos y fuertes de su madre en el pasillo y entonces la puerta de la cocina se cerró tras ella, aislándolas del resto de la casa. La sonrisa había desaparecido del rostro de Elena. Lo que quedaba era una furia fría y contenida. «¿Qué crees que estás haciendo?». Su voz era un siseo bajo y peligroso. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Quieres tirarlo todo por la borda? Después de todo el trabajo que hemos hecho, después de todo el sacrificio». Por primera vez ese día, una llama de rebeldía se encendió en Lucía. «¿Sacrificio?», repitió con voz temblorosa, llena de una incredulidad que rozaba la histeria. «¿De quién es el sacrificio? Me estás destruyendo. Me estás robando la vida de mi hijo. Esto no es por mí, es por ti. Es por lo que dirán los vecinos, por lo que pensará la gente de la iglesia». El rostro de su madre se contorsionó en una máscara de desprecio. «Ni se te ocurra. Trajiste esta deshonra a mi casa. Estamos haciendo las paces. Ricardo es un joven decente, un buen hombre que te está haciendo un gran favor. Y estarás agradecida. Respirarás hondo, te lavarás la cara y volverás a esa mesa. Y sonreirás para tu prometido. ¿Me entiendes?». La palabra prometido fue la última frase. En ese momento, mirando los ojos duros e inquebrantables de la mujer que la trajo al mundo, Lucía comprendió que allí no había amor, solo había control, y estaba irrevocablemente atrapada,
No hubo gritos ni discusión, solo el silencio frío y penetrante de las palabras de su madre que flotaban en la cocina como una sentencia definitiva. Lucía no tenía fuerzas. La pequeña llama de rebeldía que se había encendido en su interior se extinguió al instante ante esa ola de gélida autoridad. Se sintió vacía, sin voluntad. Ante la orden implícita de su madre, se dirigió al fregadero. Abrió el grifo y se echó un puñado de agua fría en la cara, 1, 2 veces. El impacto momentáneo del frío en su piel era lo único real que había sentido en los últimos minutos. Se miró en el cristal oscuro de la ventana sobre el fregadero y vio a una desconocida. Una niña pálida, con los ojos asustados de un animal acorralado. Su madre permanecía en silencio, junto a la puerta, como un centinela que se aseguraba de que su prisionera no intentara escapar de nuevo. El camino de regreso al comedor fue el más largo y humillante de su vida. No fue un camino de arrepentimiento, sino de sumisión total. Su madre la seguía de cerca, y Lucía sentía el peso de su mirada en la espalda, una fuerza física que la impulsaba hacia adelante. Cuando volvió a entrar en la habitación, la escena estaba congelada. La alegría forzada se había disipado por completo, dejando tras de sí un residuo de tensión e incomodidad. Sus tías y su padre guardaban silencio, contemplando sus platos a medio comer. Ricardo miraba el mantel. Nadie la miró directamente al sentarse, pero sintió el cambio en la atmósfera, la conciencia colectiva de su humillación. La pretensión de una velada feliz se había desmoronado y todos allí simplemente recogían los pedazos en un silencio insoportable. Permanecía rígida, con la mirada fija en un pequeño arañazo en la madera de la mesa. Era su punto de escape, su ancla para no disolverse por completo. Sentía la mirada de Ricardo sobre ella, una cautelosa curiosidad, y la idea de que pudiera haber escuchado su conversación en la cocina la llenaba de una vergüenza ardiente. Ella estaba desnuda, expuesta, su dolor y su falta de poder diseccionados frente a este extraño que se suponía que, a partir de esa noche, sería su protector. El silencio en el comedor se hizo tan denso que parecía tener presencia física. Era la tía Inés, siempre diplomática de la familia, quien intentaba remendar el tejido de la velada. «Y bien, Ricardo, ¿cómo van las cosas en la oficina? ¿Hay mucho trabajo?», preguntó, con la voz extrañamente alta en la silenciosa habitación. «Sí», respondió él, sin apartar la vista del plato. El intento de reavivar la conversación se desvaneció allí. La cena había terminado. El peso de la mentira era demasiado grande para seguir soportándolo. De repente, imitando el gesto de Lucía, Ricardo se levantó bruscamente. El movimiento fue tan inesperado que todos dieron un respingo. «Yo tengo que irme. Es tarde y tengo un largo camino por delante mañana», dijo con voz firme, pero con la mirada recorriendo la sala sin fijarse en nadie. Inmediatamente, su madre y sus tías se pusieron de pie, comenzando una letanía de débiles protestas. «Pero ya, cariño, quédate a tomar un café. ¡Qué linda noche!», pero parecía decidido. Mientras todos se dirigían a la puerta para la despedida formal, Ricardo hizo algo que rompió por completo el guión. No fue directo a la puerta. En cambio, caminó hacia la mesa y se detuvo junto a Lucía. Ella se tensó, esperando una caricia en el hombro, un asentimiento, cualquier gesto que formara parte de aquel acto. Él no la tocó. Simplemente la miró fijamente un segundo, y en sus ojos había una intensidad que ella no pudo descifrar. No era lástima, no era ira, era algo más, algo ajeno. Entonces extendió la mano, pero no hacia ella. Su mano se dirigió a un pequeño plato de aperitivos en el centro de la mesa. Con asombrosa precisión, cogió una aceituna verde. La sostuvo en la palma de la mano un momento, observando la pequeña fruta como si fuera un objeto de gran importancia. Luego la rodeó con la mano y, sin decir nada más, se giró y caminó hacia la
Lucía se quedó paralizada, observando la escena con total incredulidad. Una aceituna. ¿Por qué? El gesto fue tan pequeño, tan fortuito y tan profundamente extraño que no encajaba en ninguna lógica. Su familia, también confundida pero desesperada por terminar la noche, se despedía de él con débiles sonrisas. La mente de Lucía daba vueltas en torno a ese acto. La puerta se cerró. La función había terminado. Pero el enfrentamiento con su madre, aunque brutal, tenía sentido en ese repugnante universo familiar. El gesto de Ricardo, sin embargo, no pertenecía a ninguna parte. Era un fragmento de otra realidad, un detalle inexplicable que hacía aún más extraño e incomprensible el horror de esa noche. En el momento en que la puerta se cerró y el sonido de la cerradura resonó por el pasillo, fue como si la energía que sostenía a toda la familia se agotara de golpe. Las sonrisas forzadas se desvanecieron, revelando el agotamiento y la irritación subyacentes. Bueno, al menos no se escapó, dijo la tía Marta con su sarcasmo habitual, mirando claramente a Lucía. Su madre, en cambio, comenzó un análisis sereno de la velada, un balance de pérdidas y daños. Es un poco raro, sin duda, demasiado tímido, pero es un buen chico, de buena familia, cumplirá su función. Hablaron de él, del futuro, de los próximos pasos del plan, intentando desesperadamente arreglar la velada y darle la impresión de un éxito. El episodio de la cocina se mencionó como el arrebato de Lucía, un obstáculo superado. Curiosamente, ninguna mencionó la aceituna. Ese último detalle, ese acto bizarro, estaba tan fuera de lugar, tan ilógico, que parecía haber sido descartado al instante por sus mentes, considerado irrelevante, una rareza sin importancia. Pero para Lucía era lo único que importaba. Apenas oía la conversación. Su mente estaba atrapada en ese último segundo. La mirada de Ricardo, su mano extendiéndose, la aceituna verde descansando en su palma antes de desaparecer en su puño. Era un jeroglífico que no podía descifrar. No parecía haber ningún mensaje allí. Era demasiado aleatorio, demasiado absurdo. Y eso era precisamente lo que la aterrorizaba. La crueldad de su familia. Lo comprendía. Las mentiras, la presión, el control. Todo tenía una lógica interna, enfermiza pero comprensible. Esto, sin embargo, carecía de lógica. Era un fallo en la matriz, un fallo en el código de la realidad. Sin decir una palabra, sin despedirse, se giró y empezó a subir las escaleras. Oyó a su madre llamar, «Lucía», pero el tono autoritario ya no surtía el mismo efecto. El miedo había sido reemplazado por un desconcierto tan profundo que la aisló de todo lo demás. Entró en su habitación, cerró la puerta y se quedó en la oscuridad, con la imagen de una aceituna verde ardiendo en su mente. Lucía nunca volvió a ver a Ricardo. Aproximadamente una semana después de aquella cena, su madre recibió una breve y formal llamada telefónica de sus padres. El acuerdo, como lo llamaban, se había cancelado. No dieron ninguna razón, no hubo explicaciones, solo un final abrupto a algo que apenas había comenzado. El nombre de Ricardo nunca volvió a pronunciarse en aquella casa. La noche de la cena quedó sepultada bajo un pacto de silencio. Otra vergüenza más para la colección familiar. Pasó el tiempo. El vientre de Lucía se ensanchó y el escándalo que tanto se habían esforzado por evitar terminó desarrollándose de una forma mucho más cruda y dolorosa que la farsa que habían planeado. Años después, lejos de aquella casa, con su hijo en brazos y una vida reconstruida con sus propias manos, Lucía aún pensaba en aquella noche. Y lo que atormentaba su memoria no era la dureza de su madre ni el miedo que sentía. Era la imagen final de aquella cena, el gesto inexplicable. Repasó la escena miles de veces en su cabeza, intentando encontrar un código,
un significado, una pista. Había sido una señal, una advertencia, un acto de locura o simplemente lo más extraño que había visto en su vida. Nunca supo la respuesta. Ese suceso quedó como una cicatriz en su historia, no una cicatriz de dolor, sino de pura extrañeza irresoluble. Fue un suceso que apareció con la misma rapidez, dejando solo una pregunta que resonaría